Las apreciaciones de vivienda en el 2024 han sido muy pronunciadas, sobre todo en la ciudad de Miami. Pero en la Florida en general es importante revisar qué ha sucedido, cómo ha venido esa revalorización y cuál es el punto en el que nos encontramos ahora. Ya estamos casi entrando en el 2025 y es muy interesante saber cómo ha sido el comportamiento de precios para la Florida en general y sobre todo para la zona del condado de Miami-Dade, ya que es un punto súper, súper importante. Si yo quieres comprar, invertir, rentar, saber qué ha sucedido en la Florida, porque la Florida se ha comportado muy distinto al resto del país. La Florida es un ecosistema donde muchísima gente está llegando, donde mucha inmigración interna y externa ha llegado a la Florida y ha cambiado el tablero de juego. La Florida que teníamos hace 10 o 15 años no es la Florida que existe hoy. Hay un desarrollo, sobre todo en la costa oeste, muy importante y es súper interesante poder revisar cada uno de esos puntos y cada uno de esos temas del real estate en esas ciudades para que podamos entender cuál es el futuro y saber en qué punto estamos y a qué punto deberíamos llegar en los próximos años. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Vamos a revisar, como siempre, con mucha transparencia, buscando las mejores fuentes y analizando esas fuentes. ¿Qué es lo que ha sucedido en el 2024? ¿En qué punto estamos? ¿Y qué podría estar pasando en el 2025 en materia de real estate? Y sobre todo en el tema materia de precios. Cuéntanos, porque sé que tienes un informe de la Asociación de Realtors de Miami interesante sobre este tema de precios. Fíjate, este es un artículo de la Asociación de Realtors de Miami que compara los precios de las unidades desde el 2009 al día de hoy, 15 años después, y está mostrándonos en promedio cuánto ha ganado un propietario de vivienda. Y voy a los números del artículo. Lo primero que nos dice aquí es en porcentajes. Vamos a hablar de porcentajes, que es lo que ha sucedido con el condado. A nivel nacional, el promedio de los últimos 15 años de ganancia de precios es 6%. ¿Qué ha pasado en el condado de Miami-Dade? Tenemos un 9%, en Broward un 8%, Palm Beach 7%, Martin 7% y en San Lucie un 10%. Como ven, todos los porcentajes son superiores al promedio nacional. Ahora, ¿qué pasa con los precios o qué pasa con el dinero? Si una persona compró una propiedad a finales del 2019 y la está vendiendo hoy, 15 años después, a finales del 2024, ¿cuánto dinero ha ganado? Aquí dice, en el condado de Miami-Dade, $542,000, en el Broward 488, luego en Palm Beach 477, Martin 457 y a nivel nacional, ¿cuánto es el promedio de ganancia de estas casas unifamiliares? 310,000. Lo que queremos mostrar o lo que se quiere mostrar en este artículo es la diferencia tan grande y cómo Miami se ha convertido en un núcleo en el que el dinero invertido genera mucha más ganancia en el transcurrir del tiempo que en otras ciudades de Estados Unidos. Adicionalmente me trae otros metros de condado donde probablemente hayas tenido que invertir más dinero en hace 15 años, pero la ganancia sea superior, como por ejemplo Pinecrest, 2.3 millones, nos vamos a Coral Gables, 1.7 millones, es considerable la ganancia en el transcurrir del tiempo. Gaby, realmente estos son los números importantes que nos trae el artículo. Adicionalmente habla de la migración, temas que vamos a profundizar en los próximos minutos, pero lo que queremos sobre todo mostrarles a ustedes es qué es la historia de Miami, cuál es nuestra historia en tema inmobiliario y la ganancia que hemos tenido. Sí, efectivamente, Jenny, es tema de que ha sido exorbitante la ganancia. Es un pro y un contra. Todo aquel que es propietario está muy feliz porque ha ganado un equity importantísimo. Todo aquel que es inversor está muy feliz, pero hay una realidad subyacente aquí, que es todo el que no ha podido comprar vivienda. Todo aquel que no ha podido comprar vivienda es muy complicado poderla comprar, sobre todo en áreas de Miami, aunque hay muy buen trabajo. Es una zona que tiene un desempleo bastante bajo, donde los trabajos han ido mejorando en cuanto a la calidad del pago. Sin embargo, es bien complicado la asequibilidad para aquella persona que gana poco y los medios de transporte están bien complicados, las vías están colapsadas en cuanto a tráfico, los transportes públicos es bastante deficiente. Se hace complejo empezar a vivir en Miami cuando uno ve estos estudios desde el punto de vista del que tiene, es magnífico, desde el que no tiene realmente la está pasando mal. Sin embargo, es una realidad que hay que estar allí, hay que enfrentar y cada quien tomará decisión de qué se puede hacer. Para mí es importante también, Jenny, quiero hacer un análisis
en caliente, digamos. Vamos a analizar dentro de la aplicación que para nosotros es una de las que tiene los mejores datos, que es Reventure App, con la cual asesoramos a todos nuestros clientes. Y aquí estamos viendo en cuanto a condado, Jenny, cómo ha sido la apreciación en los últimos 5 años. Estamos viendo Miami-Dade con un 71% de apreciación, o sea, una casa que en octubre 19 valía 308, hoy vale 527, o sea, tiene muchísima apreciación. Monroe, que básicamente es Los Cayos, estamos hablando 71, podemos ver cuál es 61, 65, 70%, o sea, vemos unos porcentajes bastante altos. Si nos vamos hacia Florida Central, vemos Orlando con un 58%, estamos viendo zonas como Pasco con 65, la zona de Tampa, que es Hillsborough, con 65% también, Polk, que es Lakeland, 60%, o sea, vemos como todo el estado y en general los Estados Unidos, pero casi todo el estado está por encima del 60%, 50% de apreciación en los últimos 5 años. Sin embargo, la historia cambia un poco, Jenny, cuando nosotros queremos revisar qué ha pasado en el último año. Si nosotros vamos a ver qué ha pasado en el último año, vamos a ver aquí crecimiento del valor year over year. Mira cómo ha venido frenándose. Estamos viendo 70%, sin embargo, cuando hablamos de 5, cuando hablamos de 1, ya vemos Miami-Dade con 5.8. O sea, realmente ha bajado. Incluso si anualizamos esto y si ponemos que en los últimos 5 fue 70, pero ahorita es 5.8, si ponemos 5.8 por 5, ya en vez de ver un 70%, estaríamos viendo un 29% si esa tendencia se mantiene. Incluso vemos condados en toda la costa oeste en negativo en el último año. Estamos viendo Broward con 2.2, Palm Beach con 0.9, vemos Orlando con 2%, Polk en negativo en el último año. O sea que la tendencia fue realmente un freno de ese crecimiento absurdo que tuvimos durante la pandemia. Estamos volviendo realidades, sin embargo, es importante ver que no es grave, o sea, no estamos viendo caídas de precio en un 20%, en un 30%, no se ve pérdida de esa gran subida que tuvimos después de la pandemia de los precios, o sea, los precios se siguen manteniendo. Ya cuando lo analizamos mes a mes, vemos que ese freno continúa. Incluso si vemos Miami-Dade en el último mes, o sea, de septiembre a octubre, estamos viendo que fue un 0.04. O sea, que si eso lo multiplicamos por 12, estaríamos hablando que en el año, en vez de tener un 5%, estaríamos teniendo un 0.48%. O sea, creceríamos un 0.5%. Evidentemente, no son los meses de mejor no referencia, estoy haciendo una matemática muy simple. Meses del principio del año son bastante más propensos a que suban los precios de la vivienda, estamos en los meses más negativos. Sin embargo, vemos cómo en algunos de los condados estamos viendo algunos frenos como pérdidas en Broward, en Palm Beach. Si nos vamos a Florida Central, vemos Orange, que es Orlando, con un menos 14%, Hillsborough con un 0.33, 0.24. Aquí lo interesante, Jenny, es ver que aquel que piense que los precios van a mantenerse y que si tú compras una casa hoy, en 5 años vas a haberte ganado el 80%, muy probablemente no. Lo que podría ser es que en 5 años tú te estés ganando el 20%, te estés ganando un 15%, te estés ganando un 30%. Pero ese 50 o 70 no. Va a depender de cada área, pero no se va a ver. Adicionalmente, esto nos muestra que es un muy buen momento para entrar en el mercado, porque cuando los precios no están subiendo, cuando no hay presión de precios, eso permite que tú tengas más poder de negociación. Si el vendedor no tiene el sartén por el mango, no, el mercado no le está favoreciendo, muy probablemente dice, yo prefiero bajar 10,000, 15,000 una casa y poderla vender que ponerme de necio, de terco a decir, yo no voy a bajar porque el mercado está conmigo y si no me la compras tú, me la va a comprar cualquier otro. Es momento también de que el vendedor tome conciencia de que el mercado no le está favoreciendo. ¿Qué va a pasar el año que viene, Jenny? Yo creo que va a ser un año, como lo hemos hablado en todos los podcasts, de bastante estabilidad. Vamos a ver crecimientos de precios regulares, como los veíamos todos los años, en el 4, en el 5%. Se acabó la locura, pero no hay un crash de los precios. Eso es otra cosa. Todo aquel que piense, no, eso subió tanto que va a caer. No es la tendencia, no están cayendo en números absurdos, están cayendo ya por temas de mercado, así que si tú quieres hacerlo, busca la asesoría de alguien de tu zona. Nosotros estamos a la orden en cualquier parte de Florida, pero debes buscar una asesoría especializada para que sepas realmente cómo entrar o cómo salirse, sea que estés vendiendo o que sea que estés comprando. Continuamos, Jenny. Tenemos temas de límites. Subieron los límites para los endeudamientos. Cuéntanos. Sí, quería antes hacer dos acotaciones a lo que acabas de mencionar. Uno, vimos, por decir en el condado de Miami-Dade, que un 5% anual, tú dirías, bueno, pues,
como que se desinfla, ¿no? 80%, 70% en los últimos 5 años y ahora bajó un 5% anual, pero realmente muchísimos compradores entran, en el caso de que son primeras propiedades, entran con un 5% del valor de la propiedad. Esa se traduce en que en el primer año tú ya duplicaste tu patrimonio, porque básicamente el incremento en el valor de la propiedad es el 5% que pusiste de inicial para la compra de la propiedad. Si entraste con el 10, en 2 años multiplicaste tu patrimonio. Entonces, realmente el valor de la inicial comparado con el crecimiento de las propiedades te ayuda a que el patrimonio de tuyo y de tu familia simplemente aumente en el tiempo. Dos, el real estate es cíclico. Realmente siempre hemos dicho, y nosotros cuando le hacemos proyecciones a nuestros clientes se las hacemos a 10 años, porque en 10 años es cuando tú ves una gran ganancia en el capital y ves que tiene sentido invertir y dejar el capital en la compra de una propiedad y si realmente que estás pagando en el techo en el caso de que estés comprando tu primera propiedad o si estás invirtiendo, bueno, le ves la ganancia real en 10 años. Continuando con mi artículo, Gaby, que estoy hablando es sobre las asociaciones y es una pregunta muy frecuente. Déjame, este artículo es un artículo de realtor.com, me llamó mucho la atención el título. Dice, ¿tiene sentido comprar una casa con una asociación, con cuotas mensuales? Y el 100% de los clientes que nosotros atendemos, este es un tema que nosotros tenemos que tocar. Y el artículo en general me habla de los pros y los contras de comprar dentro de una asociación y realmente quiero simplemente mencionártelos, cuáles son los pros. Los pros, a mí me parece que es una estandarización de la propiedad en general, de cómo luce y del mantenimiento. Creo que te da la posibilidad de contar con unas amenidades que probablemente no pudieses contar si tuvieses tu propia casa, como piscina, salas de ejercicio, ciertas amenidades que, número uno, saldrían más costosas si las tienes por separado o simplemente no las tendrías. ¿Cuáles son los contras? Los contras es que bueno, existen regulaciones que tienes que cumplir y que usualmente las asociaciones encarecen en el tiempo y a veces se salen del control de los propietarios. Mi consejo y el consejo que le damos a cada uno de nuestros clientes cuando compran de una comunidad que tiene asociaciones, involúcrense. Involúcrense en la asociación, participen en la toma de decisiones, asistan a las reuniones para que de esta manera puedan, número uno, tomar ventaja de lo positivo de estar dentro de una asociación y adicionalmente cuidar con atención lo que sucede en la parte financiera de la asociación en general. Este es un comentario, no sé si tú tienes preguntas, Gabriela, en referente a este artículo. Jenny, la asociación se ha convertido como en un enemigo de cualquier comprador, o sea, siempre es, no, no quiero asociación, que no tenga asociación, eso es un robo, eso no funciona. Buena noticia que tenemos una legislación nueva en la Florida que reguló sobre todo toda la parte financiera. Adicionalmente, incluyó multas, incluyó cárcel, aquellos que no administren de forma correcta y creó una fiscalía especial para atender los temas de las asociaciones. O sea, que hay una protección real al tema financiero de la asociación. Pero depende del estilo de vida. Si tú quieres vivir en una zona en la cual no quieres asociación, ya tú sabes lo que tú hablas, lo que tú dices, no hay estandarización, vas a tener un poco más de desorden, cada quien hace lo que quiere dentro de su propiedad, no hay una uniformidad en la gente que vive, no hay una uniformidad en la manera de vivir, una uniformidad en la arquitectura, en el jardín, etcétera. Y eso, si tú te gusta y lo quieres, está bien. No, si yo quiero ser mucho más organizado, yo quiero que mi seguridad esté garantizada, yo quiero puertas de entrada y acceso, yo prefiero tener una clubhouse que tenga su piscina, que tenga su gimnasio, antes de que yo tener que tener un gimnasio en casa o construir mi piscina y mantener mi piscina. Yo prefiero una buena área social y que alguien se encargue de eso. Depende de tu estilo de vida. O sea, la mayor parte de las veces la asociación depende del estilo de vida que tú quieras vivir. No es tu enemigo, tampoco es tu amigo. O sea, funciona como la misma discusión, vivir en apartamento o vivir en casa. No, es que yo quiero la luz solar y a mí me gusta un patio. No, yo prefiero cerrar mi puerta y que esa cosa quede allí cerrado y yo sé que no va a pasar nada dentro del apartamento. Es decisión personal. Entonces, no creo que ya estemos en un punto, Jenny, donde debamos ver las asociaciones como el enemigo, sino lo que tú dices, justamente ver la asociación
con una cantidad de ventaja, y ya la parte financiera, que era el mayor temor de todos nosotros, están tomando medidas y hemos visto ya varios casos de cárcel, hemos visto ya intervenciones específicas de cómo ahora se deben publicar los números y no es un hueco cerrado donde toda la asociación manejaba todo en secreto y nadie sabía qué estaba sucediendo con los números. Ahora son libros abiertos y cada quien, si tienes que opinar, opina. Entonces, son maneras de vivir. Cuéntanos un tema de los límites, Jenny. Han subido los límites del endeudamiento en Miami-Dade. Interesante Sí, saberlo y conocerlo. sí. Gaby, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, FHFA por sus siglas, hizo un incremento en los límites de los préstamos. ¿De cuánto es el incremento? Del 5.21%. ¿Cuánto representa eso? En el 2024, el límite del crédito, diríamos convencional, o FHA, era de 766.650. Hoy en día, con estos créditos se puede comprar una unidad que llegue, hoy en día no, a partir del 1 de enero, una propiedad que llegue hasta los $806.500. ¿Ayuda? Sí, ayuda a muchas familias realmente. ¿Por qué? Porque ya puedes con estos créditos que te dan la ventaja de bajo down payment y realmente la exigencia del score de crédito es inferior. Puedes comprar una unidad. ¿A qué me refiero? Si tú no haces un crédito que sea FHA convencional y vas a una propiedad que supere este límite, tienes que ir a un préstamo que se llama balloon. Con el balloon mortgage, tú tienes que tener de inicial entre el 10 o el 20% y adicionalmente tener un score de crédito de 700 hacia arriba. Entonces, es una opción para las personas que no tienen esta cantidad de dinero y que no tienen este score de crédito, poder comprar propiedades de $800,000 con baja inicial. Sabemos que aquí en Miami existen muchísimas propiedades que tienen ese valor y que realmente es una ayuda ya para esas familias acceder a ese tipo de propiedades. Esa es una muy buena noticia para este 2025. Sí, efectivamente, esa actualización, Jenny, de los préstamos, es una actualización que se hace de manera anual y es increíble ver que ya estamos llegando casi al $1.000.000 en Miami-Dade. Eso se hace también dependiendo de las referencias, no aumenta de la misma manera en todas partes. Tiene un tema de valor de vivienda, tiene un tema de población, de ingresos, que ellos van revisando, pero estamos en buen punto, pero también es importante decir, wow, $800,000 préstamos para comprar una vivienda con baja inicial. O sea, estamos hablando de que ese debería ser los créditos de los primeros compradores que por lo general deberían ser matrimonios jóvenes o personas solteras o profesionales jóvenes que están incorporándose al mercado de la vivienda, y pensar ya que el límite es 800,000 quiere decir que realmente el valor de la vivienda es bien complicado llegarle. Tenemos un tema de inmigración importante, Jenny. Hay números de inmigración. Yo traigo 2023, cómo se comportó. Sé que tú tienes actualización en 2024, pero es interesante. Estos son los 5 estados de los Estados Unidos que han tenido mayor movimiento recibiendo personas. Estamos viendo Florida, tuvo en el 2023 649,000 nuevas personas llegaron al estado de inmigración interna. Estamos viendo los principales destinos que atrayeron personas, fue New York, Georgia y California, son los mayores estados que agregaron gente a la Florida. Interesante ver dos casos. Bueno, Georgia, es interesante, Jenny, ver cómo es el estado vecino y está trayendo tanta gente a la Florida. Es raro porque por lo general dicen, no, es tema de clima, es tema de económico, pero bueno, Georgia creo que está más vinculado al tema económico, pero siendo un estado vecino es interesante verlo. New York también, tema clima y tema comercio, ya Miami y en general Palm Beach sobre todo y la costa oeste, toda la zona de Tampa se está confluyendo muchos americanos con poder adquisitivo, lo que está ayudando a que muchos vengan desde New York, y California tiene un tema, creo yo, más ligado a lo impositivo, igual que New York de cierta manera, porque en Florida no se paga impuesto estatal a la renta y California y New York sí lo tienen, y todas aquellas personas que tienen un ingreso importante prefieren vivir en un estado donde se ahorren uno de los taxes que realmente es importante. Luego vemos estados como Texas con 618,000 personas, California 423,000. Es interesante ver cómo California agrega población. Aquí estamos viendo California llegaron 39,000 personas a Florida, llegaron 50,000 personas a Texas desde California, pero a su vez California recibió 39,000 desde Texas,
New York 35,000 y Washington 32,000. Yo creo que hay todo un tema migratorio, Jenny. Bueno, aquí está North Carolina y California. Y aquí también ves como de Florida, también es uno de los destinos donde llegan los de California, los de Florida. O sea, Georgia y Florida están intercambiando personas. Yo creo que aquí en esta migración interna hay mucho también de la inconformidad humana también. Estoy en Florida, pero veo que el de Texas como que le va mejor, entonces me quiero ir a Texas. El que está en Texas dice aquí no está tan fácil, creo que en Florida va a ser mejor. El que está en California dice me ahorro un tax y me voy a Florida, pero cuando llegas a Florida dices, wow, perdí, no sé, vida social o perdí conexión con las industrias tecnológicas, me devuelvo a California. O sea, es un poco el migrar por inconformidad interna, es lo que yo estoy viendo ya para el 2023. En el 2020 había mucho del tema de jubilados viniéndose a un solo estado, quizás a Florida por clima, a la costa de Tampa, etcétera, pero aquí ya vemos que empiezan a ver lo malo que también puede tener Florida, entonces vemos Florida enviando gente a Texas, también vemos Florida enviando gente a Georgia, vemos Florida enviando gente a North Carolina, o sea, ya empiezan nuevamente a devolverse, pareciera. Sin embargo, tú tienes cifras de lo que ha sido el 2024. Cuéntanos cómo va ese 2024 en cuanto a migración. Sí, mira, este artículo viene de la Asociación Nacional de Realtor y ¿qué nos dice? Nos habla de la migración en el 2024. ¿Qué ha sucedido? Fíjate, número uno, dicen que una de las principales razones por qué las personas se decidieron mudar en este 2024 es estar más cerca de la familia y realmente eso vemos que desde la pandemia ha cobrado mucha más importancia. Adicionalmente, ¿qué estados están ganando? Como tú lo acabas de decir, los estados del sur son los que están ganando en cuanto a migración y todo es debido a la mayor asequibilidad que tienen estos estados y adicionalmente vemos un incremento en lo que son la parte del trabajo, mucho menos desempleo, mucho más trabajo y mejor salario. ¿Cuánto son la cantidad de personas que se están recibiendo? Mira, en Florida, $372,000, perdón, 372,000 nuevos residentes y en Texas 315,000. Realmente es marcada la diferencia de estos dos estados en comparación con los siguientes, donde ya en Carolina son 126,000. Son muchas las personas que aún, a pesar de todo, del incremento de precios, porque digamos desde la pandemia a hoy, ha existido un incremento en el valor de las propiedades, pero adicionalmente, a pesar de los huracanes y a pesar de lo que ha pasado durante estos años en el estado, siguen viniendo personas a vivir y a radicarse en el estado de la Florida. Sí, Florida, bueno, va a seguir teniendo un imán, Jenny, sobre todo por la diversidad. Estamos hablando de que Florida Central es un polo turístico, entonces esa atracción al turismo, a la vida, a la aventura, etcétera, existe. La costa oeste se ha configurado como una zona de retiro natural, lo que es Tampa, lo que es Naples, lo que es Sarasota. Muchas personas buscando clima tropical están viniéndose a esa costa. Los que ya todavía están en una edad que quieren seguir trabajando, quieren seguir desarrollando dentro de la migración interna, se están viniendo a Palm Beach porque Palm Beach se ha enfocado como un polo de crecimiento digital importante. Ha influido mucho, Jenny, leyendo yo diversas lecturas, podemos ver cómo Donald Trump, con su sede en West Palm Beach, ha generado como una especie de foco político económico alrededor de Palm Beach. O sea, los próximos 4 años y los 4 años en los que Donald Trump fue oposición, generó que mucha gente quisiera estar allí, porque estando allí estaba como en el foco donde se conversaba el futuro de los Estados Unidos. Y una vez que Trump gana, se prevé que Trump, cuando de New York trasladó su sede y ganó su primera presidencia a Florida, hace que Donald Trump va a tener como Mar-a-Lago como una de las sedes políticas del gobierno. Y lo movimos desde el primer gobierno, él no se muda 100% normalmente a la Casa Blanca, porque es una persona que normalmente todavía tiene mucha conexión con negocios y al tener conexión con negocios, él divide su tiempo entre la Casa Blanca y Mar-a-Lago. Y eso va a generar que West Palm Beach sea un polo importante desde el punto de vista político-económico, porque muchas de las decisiones se van a tomar en esta área del país. Entonces, es interesante cómo West Palm Beach se ha convertido en eso y Miami se ha convertido, como siempre, en una metrópolis muy cosmopolita, con muchísimo lujo. Ahorita tenemos, por ejemplo, un Art Basel sucediendo, vamos a tener el Mundial de Fútbol, tenemos la cantidad de edificios de 1,000 pies construyéndose, rascacielos construyéndose, se están construyendo 5 de ellos en el downtown de la ciudad. Sigue siendo un polo turístico, pero también sigue siendo un polo para jóvenes que están buscando justamente trabajar en la banca, trabajar en la tecnología y buscar
un estilo de vida al estilo New York, pero con un mucho mejor clima y con muchísimo más acceso, digamos, al mundo de la diversidad cultural que está presentando Miami, donde hay lo mejor de Europa, donde hay lo mejor de Latinoamérica y está llegando muchas cosas influyentes de los Estados Unidos. Entonces, en general, la Florida, con todos esos polos distintos, está trayendo muchísima gente y eso trae el desarrollo económico. Difícil desde el punto de vista del valor de la vivienda, ya lo vimos, sin embargo, es mucho lo que puede venir en el futuro. Cuéntanos, Jenny, ¿algunas palabras finales para el podcast? Si tienen preguntas, contáctenos. Somos asesores inmobiliarios ubicados en el sur de la Florida. Vivimos en Miami. Podemos asesorarlos en todas las ciudades de la Florida y estamos a la orden. Contactarnos es muy sencillo. Abajo está el link. Viene directamente de nuestro WhatsApp. Nos escriben las dudas que tengan. Nuestro objetivo es guiarles y darles la información para que tomen las mejores decisiones estando informados. Es así, muchísimas gracias una vez más. No dejes de darle like al video, que le decimos a la plataforma, este video es de buen contenido y me interesa que sea difundido. Adicionalmente, compártelo si sabes que a alguien le puede interesar y por último, suscríbete. Si te suscribes a nuestro canal, no te pierdes nada de nuestros 3 podcasts semanales donde analizamos la realidad de los Estados Unidos, lo que sucede en la Florida en el sector de real estate y adicionalmente un podcast financiero para que obtengas los mejores consejos en cuanto a tu mortgage, en cuanto a tu hipoteca. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.